Buenos días, soy la doctora Elba Segarra, médico neuróloga. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso dentro de lo que nos quede en el tiempo, ¿no? Trataremos de hacerlo un poco más práctico, del examen físico neurológico. A partir de este mes se ha ido instaurando también las consultas mediante CENATE, las interconsultas del campo de neurología. Entonces, sí que es importante a fin de ayudar mejor al paciente, tener o hacer un breve repaso de el examen físico principalmente, ¿no? Ya que la anamnesis comúnmente la pueden realizar mediante mi persona, ¿no? Podemos irlo viendo al paciente. Sin embargo, realizar el examen físico va a depender mucho de la persona que esté en ese momento evaluando al paciente, y obviamente necesitamos que por lo menos tenga algún conocimiento previo, ¿no? Entonces, para introducir un poco el tema, la neurología creo que sigue siendo la especialidad más semiológica, más clínica de todas las especialidades. Lo bueno, a mi parecer, es que la neurología es de las especialidades en que no necesitamos capaz tantos exámenes auxiliares, aunque en los últimos años sí que se han vuelto cada vez más importantes, pero sigue siendo fundamental la historia clínica, una buena anamnesis, ¿no? Un buen interrogatorio de los signos, los síntomas del paciente, su evolución en el tiempo y sus características. Y posteriormente la segunda parte, que es fundamental, va a ser el examen físico, ¿no? Porque van a haber obviamente ciertas pruebas y ciertas cosas que al examen físico nos van a ir orientando hacia dónde está la lesión, en qué podría estar comprometido en el paciente, ¿no? Y que va a ser fundamental obviamente para el diagnóstico. Entonces, lo bonito de la neurología es que va a haber una correlación entre los daños y las manifestaciones con las lesiones que vayan a tener los pacientes. Entonces, sí que estos dos puntos son importantes: una buena anamnesis y un buen examen físico. Después, los exámenes auxiliares siguen siendo auxiliares. Cada vez está siendo más importante, sí, sobre todo la neuroimagen y los procedimientos neurofisiológicos, pero lo más fundamental es la clínica, ¿no? La anamnesis y el examen físico. Entonces, solo para repasar brevemente la anamnesis, la historia de la enfermedad, los signos y síntomas, la forma de inicio, la evolución en el tiempo va a ser importante, ¿no? Y también los antecedentes que pueda tener el paciente, ¿no? Tantos antecedentes familiares, personales, qué medicación está usando, ¿no? Principalmente. Y en neurología, a veces, en algunos casos, es importante no solo la anamnesis, es decir, la entrevista al paciente, sino también a veces la entrevista indirecta, la entrevista al familiar o al testigo, ¿no? En caso de, sobre todo, de crisis epilépticas, a veces los pacientes pierden la conciencia y no se llegan a acordar prácticamente nada del evento, pues obviamente no nos va a servir mucho que digamos qué pasó ahí. Quien nos va a dar los datos, y sí que es importante que acuda a la consulta, es el testigo idealmente, o el familiar más cercano, o en caso de demencias el cuidador, ¿no? O las personas que estén más allegadas al paciente. Entonces, comúnmente los pacientes que acuden a una consulta neurológica van a venir por diferentes quejas, las más frecuentes. Si hablamos de la consulta, que es lo que vemos, lo que estamos tratando de hacer mediante CENATE, la mayoría viene por dolores de cabeza, ¿no? La primera queja va a ser dolor de cabeza en un 80% más o menos, ¿no? Después pueden venir por mareos, que no necesariamente, ojo, es vértigo, ¿no? Eso justamente mediante la entrevista y el examen físico vamos a ver si es que es así. Debilidad, ya sea localizada en mitad del cuerpo, en una mano o cuadri, ¿no? O todos los miembros. Fatiga muchas veces, movimientos involuntarios, pérdida del equilibrio, o que ellos lo refieren como que no pueden caminar, o cierta inestabilidad para poder caminar, y posturas o marchas que están con alguna alteración o alteraciones de la sensibilidad, ya sea adormecimientos, quemazón, electricidad, ¿no? Y diferentes molestias que puede manifestar. Entonces, con respecto ya a la exploración neurológica, al examen físico,
El examen físico tiene también cierto orden, es un examen sistematizado, ¿no? Que idealmente debería ser hacerlo todo, ¿no? O sea, comúnmente cuando un paciente ya ingresa a hospitalización, a un servicio ya de neurología, sí que se hace un examen exhaustivo de paso por paso. Pero a veces, sobre todo en consulta, no por la disponibilidad del tiempo, porque si nos ponemos a hacer un examen neurológico detallado, pues probablemente nos podemos demorar 1 hora, hora y media con un solo paciente. Y como no contamos con ese tiempo, pues sí que en la consulta tratamos a veces de hacer un examen más dirigido, ¿no es cierto? Pero siempre teniendo en cuenta de descartar las patologías más frecuentes de acuerdo a las molestias que tenga el paciente, y también de descartar el peor de los casos, por decirlo así, ¿no? Entonces, en sí, la exploración neurológica, vamos a empezar siempre, y hay que tenerlo como en un esquema mental, cómo están las funciones mentales superiores, la conciencia, ¿no? Posteriormente, cómo están los pares craneales, luego todo lo que es la función motora, posteriormente la función sensitiva, y luego lo que es la coordinación, la marcha, y terminamos con los signos meningios y los signos radiculares. Ese más o menos debería ser nuestro esquema mental como para saber qué evaluar, ¿no? El nivel de conciencia, obviamente, vamos a ver si es que el paciente está... Todo lo que es la primera parte lo podemos ver nosotros o irlo entrevistando, ¿no? Por ejemplo, el nivel de conciencia, vamos a ver si es que el paciente está despierto, está somnoliento, o está estuporoso o en coma, pues, ¿no? Entonces, este es el orden más o menos que nosotros usamos para evaluar a un paciente desde el punto de vista neurológico. ¿Con qué objetivo? El objetivo de nosotros, al hacer tanto la anamnesis como el examen físico, es averiguar a qué nivel está la lesión. Es comúnmente lo que nosotros como neurólogos nos preguntamos, ¿no? Porque de acuerdo a lo que vamos encontrando, puede ser que estemos sospechando que este paciente tenga algo a nivel de los hemisferios cerebrales, no sé si es un infarto, capaz inclusive podemos ya ir presumiendo a qué nivel es, en qué arteria, ¿no? Ya siendo más precisos. O capaz ver si es que tiene, no sé, inestabilidad, una marcha atáxica, ¿no? Capaz el tono de un lado está más disminuido, pues podemos pensar que es un problema a nivel cerebeloso, ¿no? O podemos capaz no sospechar de un problema a nivel de cerebro en sí, sino es un problema capaz periférico a nivel de los nervios o a nivel de los músculos o a nivel de la placa de la unión neuromuscular, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar la lesión? Va a ser de acuerdo a justamente tanto la entrevista, la anamnesis y el examen físico. Entonces decíamos que la primera parte era la conciencia, los componentes van a ser el nivel de la conciencia y el contenido, ¿no? El nivel, viendo si está despierto, somnoliento, estuporoso o en coma, y el contenido viendo sobre todo las funciones mentales superiores, y en las funciones mentales superiores no vamos a andar mucho, porque eso sí que lo podemos ir viendo en las mismas consultas, ¿no? Pero hay que ver cómo está el lenguaje, cómo está el cálculo, cómo está la memoria, cómo están las noxias, las praxias, principalmente, ¿no? El lenguaje igual vamos viendo si, por ejemplo, hablamos solamente del lenguaje, hay que evaluar también ciertos criterios para el lenguaje, ¿no? Hay que ver si es que ese paciente nomina, es decir, si nombra ciertos objetos, si uno le va mostrando un lapicero y sabe que es un lapicero, le muestra los lentes y sabe que es los lentes y menciona el nombre, ¿no? Que es la nominación. Si este paciente repite, a la hora que nosotros le pedamos que repita ciertas palabras o frases, si es que comprende, obedece órdenes simples o complejas, qué tanto grado, si es que cómo está la fluencia, si es que habla bien o capaz la fluencia está disminuida o no, cómo lee, cómo escribe, ¿no? Entonces todo eso sí que lo podemos ir evaluando y ahondando capaz durante las consultas. Pero tratamos obviamente de que cada punto sea evaluado, ¿no? El cálculo haciéndolo restar o sumar, o dependiendo del nivel instructivo también de los pacientes, vamos evaluando cada parte. Entonces, en funciones mentales superiores dijimos que evaluábamos memoria principalmente, el lenguaje, las noxias, las praxias y el cálculo, ¿no? Ahora, con respecto a si es que pasamos ya a pares craneales, en lo que es respecto a pares craneales, hay que tener en cuenta que son 12 pares craneales. Obviamente la consulta
para ser sinceros, no se va a evaluar par por par, ¿no? Tenemos el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el tropiar o patético, que es el cuarto, el trigémino, el motor ocular externo, el facial, ¿no? Que es el séptimo, el octavo, que es el vestibular, el glosofaringeo el 9, el décimo el vago, y el espinal excisorio es el 11, y el doceavo es el hipogloso. Pero sí que evaluarlos todos, a veces en una consulta, es por tiempos bastante complicado. Entonces, por lo menos, de acuerdo a lo que el paciente manifieste, sí que hay que ir descartando que no se trate de alguna patología de estos pares craneales, ¿no? Por ejemplo, si el olfatorio en verdad es muy raro que sea evaluado a veces en consulta, porque hay que tener diferentes esencias como para que el paciente huela, ¿no? Pero los pacientes que suelen venir con el olfato a veces alterados son sobre todo pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, capaz en ellos sí que nos serviría evaluar un olfatorio, ¿no? Con respecto al óptico, comúnmente pueden venir a la consulta pacientes que se quejan de que no ven, o que han perdido, o que comienzan a ver borroso, o que comienzan a tener alteración de la visión, ya comúnmente de uno de los ojos o de ambos ojos, ¿no? Podemos descartar en ellos que sea un problema, por ejemplo, de una neuropatía óptica, ¿no? De una neuritis óptica. Entonces, ahí sí que valdría la pena evaluar un segundo par, ¿no? Entonces, ahí por lo menos hay que ver si es que no tienen la cartilla de Snell, que es lo ideal, por lo menos sí a cierta distancia de 1 metro de diferencia, evaluar si es que llega los campos visuales, ¿no? Para ver si hay hemianopsis, hay cuadrantonopsis, evaluar capaz si es que por lo menos cuenta dedos o no cuenta dedos, y si no cuenta dedos, ponerle la linterna y ver si es que ve la luz o no ve la luz, o ve bultos, ¿no? Como para siquiera ir objetivando si es que este par está alterado o no. Después sí que sería importante también que esta no es correcto. Que se evalúe se ha copiado el de allá. No se ha copiado. Qué pena. El otro no se ha copiado Comunícalo a redes un momento. O nos espera un momentito, ¿podrá? Estaba en la otra. Estimados doctores, por favor, solo un minuto. Estamos arreglando un aspecto técnico nada más. Creo que es esta de acá. No, esta no es. No se ha copiado, le agregué unas. Ok.
no se guardó, ya no me importa. No guardo una diapositiva, no se preocupe. Está bien, está bien. Ay, qué pena, no, ya, pena. Ay, qué pena, ya. Entonces, acá nos quedamos en el tercero, ¿no? ¿Se puede quitar el fondo? Ya, puedo hablar, sí. Bueno, ya, entonces, para los que son los movimientos oculares, hay que hacerle maniobras de seguimiento al paciente. Entonces, sí que es importante para evaluar el tercero, el sexto, el cuarto par, que el paciente esté a una distancia, ¿no? Frente al paciente y hacerle seguimiento al paciente. Es decir, mostrarle ya sea un dedo o en los dedos o un lapicero para que este paciente pueda seguirlo, ¿no? Primero en forma horizontal y luego también hacia arriba y hacia abajo, vertical, o en H también podemos hacerlos evaluar, ¿no? Hacia abajo y ver cómo, si es que este paciente llega a realizar todos los movimientos, ¿no? Por ejemplo, si es que hubiese una afectación del tercer par, podríamos ver que el tercer par se va a encargar de inervar los músculos, sobre todo del recto superior, del recto inferior, del recto interno, del oblicuo, es decir, que si a la hora que hacemos los movimientos, el paciente probablemente no vaya a poder llevar el ojo hacia adentro, ¿no? Entonces, o les pedimos que mire hacia arriba, probablemente el ojo tampoco vaya a poder ir hacia arriba porque este par está afectado. Y además este par también tiene una parte intrínseca y tenemos que ver el reflejo fotomotor, porque en pacientes en donde este par está afectado, en algunos casos, si es que es una lesión completa, pues va a haber una midriasis, ¿no? Principalmente una midriasis reactiva. También puede haber una ptosis palpebral, ¿no? Entonces, si es que el paciente, principalmente en casos de que el paciente se queje de diplopia, es decir, de visión doble, ¿no? O que no vea bien de un ojo o de ambos, pues sí que sería bueno en ese caso ver todo lo que son pares craneales, principalmente de la parte visual de los oculomotores, ¿no? En este caso, como podemos ver, tiene el paciente una parálisis del tercer par, ¿no? Hay una ptosis palpebral a nivel del ojo izquierdo, ¿no? Y a la hora que le piden que mire hacia adentro, ¿no? hacia la nariz, pues el paciente no lo puede realizar, pues, ¿no? En caso de, por ejemplo, de lo mismo, que tenga una diplopia, obviamente también vamos a estar evaluando, dijimos, el sexto par en este caso, y podemos ver que, por ejemplo, en el lado derecho hay una parálisis, el paciente no puede llevar hacia afuera, ¿no? el ojo, porque justamente está afectado el sexto y que va a inervar el recto externo, ¿no? Es decir, que el paciente no va a poder hacer una deducción, ¿no? Ahora, otros pacientes llegan a la consulta también, sobre todo por dolor en hemicara, ¿no? Ojo que cuando hablan de adormecimiento no nos preocupamos mucho, porque en verdad una neuralgia del trigémino, por ejemplo, como su nombre lo indica, lo que va a producir más va a ser dolor. Entonces, cuando vienen esos pacientes comúnmente un poco más ansiosos, con dolores de cabeza, con insomnio, y que a la par presentan homioquimias, que son estas contracturas palpebrales, ¿no? O adormecimientos, refieren ellos, o como que les caminase algo en la cara, pues en verdad no nos preocupa tanto como nos preocuparía si es que el paciente se quejase de dolor, ¿no? Un dolor como electricidad, como quemazón, como ardor, y no todo el día siendo de corrido, sino más si es que vienen episodios, de segundos, de un par de minutos, ¿no? Y que vienen bien localizados, pues sí que valdría la pena evaluar un quinto par, ¿no? Teniendo en cuenta de que este va a tener 3 ramas, la B1, la B2 y la B3, ¿no? La oftálmica, la parte maxilar y la parte mandibular. Entonces, obviamente ahí sí que valdría la pena que sean evaluadas
ambos lados, siempre tratando de hacerlo comparativamente, el lado derecho y el lado izquierdo, ya sea con un algodoncito o al tacto, ¿no? Y evaluando rama por rama, ¿no? O sea, primero a nivel del oftálmico, comparando ambos lados, luego a nivel maxilar, comparando ambos lados, y la parte mandibular de la misma forma. Y recordar nomás que también el trigémino tiene una rama motora y que por lo tanto se va a evaluar la parte muscular y de la masticación, ¿no? Y otro de los pares más frecuentes también va a ser aquellos pacientes que se quejan por una parálisis facial, ¿no? Ahora, ojo, hablamos de esos mismos pacientes que a veces se quejan de adormecimiento y que vienen a una consulta, por ejemplo, porque piensan que puede tener una parálisis facial. La característica, obviamente, de una parálisis facial, más que la sensación que pueda tener el paciente, va a ser lo que se llega a ver, porque lo que se va a ver es una asimetría facial, tal como vemos en la foto, ¿no? Como recordamos, este problema no tiene nada que ver lo que es el cerebro, ¿no? Porque muchos de los pacientes obviamente se alarman porque la asimetría facial es muy marcada y porque piensan que puede tener algo en la cabeza, un tumor, una lesión o algo. La mayoría de casos, como su nombre lo dice, es una parálisis facial periférica, o en todo caso, en la consulta hay que descartar y diferenciar principalmente si es una parálisis central o es una parálisis periférica. Si es central, obviamente nos preocuparíamos porque el problema puede ser a nivel cerebral, pero si es una parálisis periférica, como su nombre lo indica, no es un problema a nivel cerebral, sino más periférico. El nervio, si bien es cierto, nace en el cerebro, sale rápidamente y va a inervar pues la mitad de cada cara, ¿no? Entonces, solo para repasar que la parálisis central es aquella que solo involucra la mitad de la cara hacia abajo, ¿no? O sea, prácticamente solamente habría una simetría a la hora, digamos, que si los hacemos sonreír, ¿no? Y una parálisis, en cambio, una parálisis periférica va a afectar toda la mitad de la cara, como es el caso de la foto que vemos aquí adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos...? Obviamente en la foto es algo muy llamativo y ya prácticamente se puede llegar a identificar, pero a veces hay parálisis un poquito más sutiles. Y a la hora de evaluarlo, ¿qué importa? Hacer los gestos, ¿no? Pedirle al paciente que levante las cejas, pedirle al paciente que cierre los ojos, pedirle al paciente que sonría, que trate de soplar, porque a la hora de hacer estos movimientos es que se va a poder evidenciar si es que hay o no una simetría en la cara, ¿no? Si es que una parálisis facial, que es lo que más frecuentemente llega a la consulta, pues a la hora de pedirle que levante las cejas, pues un lado se va a arrugar normalmente y el otro lado no se va a poder arrugar. Si es que le pedimos que cierre los ojos, comúnmente el lado normal va a poder cerrar los ojos, mientras que el lado que está afectado va a quedarse probablemente con el ojo o entreabierto o abierto, que vendría a ser el signo de Bell, ¿no? Que es de esto que podemos ver todavía el ojito medio abierto. Y a la hora que le pedimos que sonría o que muestre los dientes, pues vamos a notar también cómo hay una disminución del surco nasogeniano y hay una simetría también ahí. Entonces, esos son, creo yo, los pares craneales más frecuentemente que vienen a la consulta, ¿no? Algunos vienen por vértigos y hay que agregar a la hora de que hacemos la maniobra de seguimiento para ver los oculomotores, también vamos ahí mismo a observar si es que hay nistagmos y hay que ver las características del nistagmos, ¿no? Eso lo hacemos a la hora de hacer un seguimiento horizontal y a ese mismo momento hay que ver si el nistagmos es horizontal, horizonto rotatorio, o si es que es un nistagmus vertical, ¿no es cierto? ¿Cuál nos preocupa? El nistagmus vertical, porque eso ya nos orientaría que podría ser algo a nivel cerebral. Pero a veces en problemas periféricos puede haber un nistagmus horizontal o un horizonto rotatorio, ¿no? Entonces eso también se podría evaluar. Posteriormente de los pares craneales, lo que vamos a ver es el sistema motor. Ahora, el sistema motor no solo evalúa la fuerza, ¿no? También tenemos que evaluar el tono, el trofismo y los reflejos. O sea, todo el sistema motor, idealmente deberíamos evaluar más o menos todo, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la fuerza,
Dependiendo de los casos, si es que vemos que algo no nos llama la atención, en algunos casos vamos a ser un poquito más minuciosos, ¿no? Pero por lo menos sí evaluar si que es un problema más proximal, si es un problema más distal, si es un problema simétrico, ¿no? O sea, todo está disminuido, ¿no? Y ver a qué partes están afectadas, ¿no? Si es una hemiparesia, es decir, la mitad del cuerpo, mano y pierna del mismo lado está afectado, o si es una monoparesia, es decir, solo un miembro, solo la pierna, o solo el brazo, o solo un solo miembro, o si es una paraparesia, es decir, que la mitad, los miembros inferiores no se movilizan, o si es una cuadriparesia, que no mueve muy bien los brazos ni las piernas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos escala, pero por lo menos lo que sí hay que hacerles una evaluación, ¿no? Para miembros superiores, si es que está en una consulta, por lo menos hacerle que levanten los brazos hacia el frente, como podemos ver a este nivel. Que puedan elevar los brazos y mantenerlos ahí unos 10 segundos, ¿no? Que puedan ver para ver si es que alguno de estos llega a caer. En algunos casos podemos hacerle que lleven como si llevaran una bandeja hacia adelante para ver de la misma forma si es que caen, ¿no? O si es que comúnmente cuando hay una debilidad, lo que va a presentar el paciente sobre todo es que va a ir cayendo y va a ir girando un poquitito. Entonces, eso también nos puede ayudar. Y cuando ya vemos que hay cierta diferencia, por ejemplo, en miembros superiores, ¿no? Y vemos que cae alguno de los miembros o que no hay sí una simetría, pues luego en algunos casos es necesario que hagamos ya fuerza segmentaria, es decir, diferenciar si es que el problema es más proximal o si el problema es más distal, ¿no? Proximal, por ejemplo, haciéndolo, evaluando cada rato para ver cómo está en la parte de los deltoides, haciéndole como ven en la parte de acá superior para ver cómo está la fuerza proximal principalmente, y distal, por ejemplo, pidiéndoles que presionen los dedos a ver si es que, y comparando siempre a ambos lados, para ver si es que el problema también es más distal o inclusive a nivel de los dedos, ¿no? Pedirle que el paciente haga de esta forma, que es como un thread, y tratar de separar los dedos, ¿no? Y en miembros inferiores, de preferencia si es que está sentado, por lo menos que eleve una pierna, posteriormente eleve la otra. Si es que tenemos la camilla, principalmente, hacerle maniobras también de elevación o de barré, ¿no? Y de acuerdo a eso, ver si es que necesita también evaluarla más minuciosamente, ¿no? Viendo lo que es la fuerza distal y también la fuerza proximal a la hora de querer, por ejemplo, que haga como pedaleo o que eleve un poquito lo que es el pie, ¿no? Entonces, siempre ver la parte motora. Y a la hora de ver la parte motora, también ahí mismo evaluar el tono, ¿no? El tono, comúnmente lo que nos va a orientar es ver si es que hay una atonía o si es que este paciente presenta una espasticidad, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones cerebrales o si han tenido algún antecedente de un infarto cerebral o algo. Lo que vamos a notar más en ellos es que hay una espasticidad, es decir, que a la hora de evaluar el tono va a haber cierta resistencia, ¿no? Primero va a haber una resistencia inicial y luego ya el paciente va a soltar. Mientras que en pacientes, por ejemplo, con problemas extrapiramidales como en Parkinson, lo que vamos a encontrar más va a ser una rigidez, por ejemplo, el signo de la rueda dentada, ¿no? Que es sobre todo que a la hora de ver el tono va a ir como que poco a poco una rigidez constante, ¿no? Entonces, sí que es importante ver el tono y ver si el tono está simétrico en ambos lados, es decir, siempre comparativo. El trofismo para ver si es que hay atrofia o hipertrofia, porque nos va a orientar a si es que es un problema más de primera motoneurona o de segunda. Y también, por último, los reflejos, ¿no? Sobre todo los reflejos bicipitales, ¿no? El reflejo tricipital, en miembros inferiores por lo menos sacarle capaz un reflejo patelar, ¿no? O el aquilio, ¿no? Porque nos va a servir sobre todo para diferenciar problemas de primera y segunda motoneurona. Para hacer un repaso de primera y segunda motoneurona, ¿qué quería decir esto? ¿No? Entonces,
¿Por qué es importante no solo evaluar la fuerza, sino los reflejos, el tono, si es el trofismo mismo? ¿No? Porque si es que es un paciente que tiene debilidad, que es lo que la mayoría va a venir por la consulta, ¿no? Tiene una debilidad, ya sea en la mitad del cuerpo o a nivel de miembros inferiores, le encontramos una debilidad. Y a la par encontramos una atrofia muscular, ¿no? Como este paciente de acá, este abuelito que se llega a ver la parte hipotenar, ¿no? Hay una atrofia, este abuelito que ya casi no tiene masa muscular, ¿no? Y a la par encontramos fasciculaciones, es decir, que si ustedes estimulan, pues pueden ver como si caminase por dentro del músculo algo, ¿no? Y que se moviese inclusive. Y a la par, este paciente le sacamos los reflejos y tiene hiporreflexia o arreflexia, o sea, los reflejos están disminuidos. Y hay una flacidez y no hay Babinski. Pues probablemente este problema sea a nivel de una motoneurona inferior o a nivel periférico, ¿no? O sea, puede ser una neuropatía, ¿no? Principalmente, o un problema, digamos, a nivel de medular, pero de las asas anteriores, de la segunda motoneurona, ¿no? Entonces, sí que es importante diferenciarlo, porque, por ejemplo, si es que el otro paciente fuera con debilidad y viene con hiperreflexia, ¿no? Con clonus, con espasticidad, con Babinski, pues probablemente este sea un problema más central, ¿no? Un problema más de la primera motoneurona. Entonces, sí que es importante evaluar estas cosas para poder sobre todo diferenciar y tener una sospecha de a qué nivel pueda estar afectado. Y con respecto a los reflejos patológicos, por lo menos sí es importante sacar un Babinski. Y recordar que el Babinski es por la parte externa, ¿no? de la planta, tal como lo sigue el dibujo, ¿no? O sea, por afuera hacia la parte interna. Y la respuesta que nosotros esperamos encontrar, si es que es un Babinski positivo, va a ser la respuesta en abanico. Ahora, si es que al estimular, ¿cuál es la respuesta normal que deberían tener las personas? Que sea una flexión, ¿no? La respuesta flexora es lo que encontramos normal. A veces algunos pacientes pueden tener una respuesta indiferente a la hora de estimularlo, o extensora, que solamente que lleve hacia atrás, pero si es que hace hacia atrás y posteriormente en abanico, pues ese es el que nosotros le llamamos un Babinski positivo y que nos orienta a pensar en un problema más piramidal o de primera motoneurona o un problema más central probablemente. Posteriormente, después de la parte motora, sí que es importante evaluar también lo que es la sensibilidad. Y tener en cuenta que hay sensibilidad superficial y sensibilidad profunda, ¿no? Ahora, a veces es un poco complicado en consulta evaluar esto, ¿no? Y tener en cuenta también que la sensibilidad es algo muy subjetivo, es decir, que el paciente puede decir que está adormecido y no necesariamente es así. Hay pacientes que inclusive tienen esa sensación y al final no llega a ser más un componente emocional, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con respecto a la sensibilidad superficial, lo importante es que ver cómo evaluar la parte térmica, la parte algésica y el tacto grueso. Entonces lo podemos hacer el tacto grueso mediante un algodón o mediante el tacto, ¿no? Es a la hora de hacerle una presión con ambos dedos, o un pincel o un lapicerito, la parte no de la punta sino la otra partecita que está más gruesa. Y la parte de termoalgésica, sobre todo podemos evaluarla mediante capaz un alfilercito o algo más puntiagudo, ¿no? Para poder diferenciar. Y la parte profunda se evalúa varias cosas, dentro de ellas la palestesia, que es la vibración, la sinestesia, que es la posición articular, no la presión. Entonces, por lo menos en consulta que se evalúe la parte termoalgésica, ¿no? Y para eso, como dijimos, pueden usar, por ejemplo, un alfiler, ¿no? Y usar la parte esta de la cabecita como para ver si es que el tacto grosero está bien, y la parte puntiaguda para ver si es que la parte termoalgésica está adecuada, ¿no? Para ver si es que hay discriminación también. Y
Siempre comparativamente. Siempre también tratar de que sea de preferencia lo más proximal posible. ¿Por qué? Porque comúnmente, por ejemplo, pueden llegar pacientes diabéticos que tengan una neuropatía diabética y a veces obviamente la parte distal va a estar afectada. Entonces, de preferencia tratar de que la evaluación sea lo más proximal, ¿no? Si se va a evaluar, que de preferencia sea pues en antebrazos o a nivel de más superior, ¿no? Y en miembros inferiores de la misma forma, ¿no? Después, si es que hay una alteración, en algunos casos, si es que cuentan con el diapasón, podemos ver la parte vibratoria para ver la parte profunda, ¿no? Colocando el diapasón en las partes óseas, es decir, por ejemplo, a nivel del codo, a nivel de las muñecas, que acá hay unos huesitos que tenemos, entonces se va colocando ahí para ver si es que el paciente siente la vibración y siempre comparativamente, ¿no? O sea, un lado y luego el otro lado, preguntándole cada vez al paciente si siente igual, si la sensación es la misma en ambos lados o no, o si siente en un lado más que en otro. Después de todo lo que es la sensibilidad, otra parte es la coordinación y la marcha, ¿no? La parte también, por lo tanto, cerebelosa. Y en esto vamos a evaluar, idealmente por lo menos, para ver si es que hay una dismetría. Y para eso tenemos la prueba del índice nariz y la del talón rodilla, ¿no? Entonces hay que evaluarle al paciente. Hay diversas formas. O puede ser que lleve decirle al paciente que lleve la punta de su dedo a la punta de la nariz y luego al costado varias veces con los ojos cerrados, ¿no? Igual miembro por miembro. O también, si vemos que el paciente a veces no entiende, decirle si puede llevar el dedo a su nariz y luego al dedo que choque con el dedo del examinador, ¿no? O del médico, como podemos ver en esta foto. Esa es otra forma de ver si es que hay dismetría, ¿no? Porque comúnmente va el paciente a tener dificultad a la hora de llegar, ¿no? Y la otra, a nivel de miembros inferiores, lo que se va a evaluar va a ser la maniobra de talón-rodilla, ¿no? Donde hay que explicarle que el paciente, eso se tiene que hacer en una camilla, que lleve el talón desde la rodilla por todo el empeine y luego a la camilla. Y que repita esta maniobra, ¿no? Y siempre comparativamente a ambos lados. Si sospechásemos de un problema de coordinación y cerebeloso, si vemos que nos encontramos una dismetría por ahí, tenemos otras cosas que nos van a ayudar también a afianzar que capaz sea un problema de coordinación o por ejemplo, cerebelosa. Como en estos casos, ver el tono, ¿no? A la hora que hemos evaluado fuerza, porque en los pacientes que hay un problema cerebeloso, el tono está alterado, hay una hipotonía comúnmente. Entonces va a haber una hipotonía también. ¿Qué es importante ver? Si es que hay una disdiadococinesia, es decir, un problema de la coordinación. Para eso hay que hacerle al paciente que ya sea encima del escritorio o encima de sus piernas puedan hacer movimientos alternantes, como de manos, por ejemplo, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, movimientos alternantes para ver si es que puede realizarlo de la misma forma. O pedirle que ponga como focos que a la par para ver si llega a coordinar los dos manos, ¿no? Si vemos que hay una descoordinación, también nos orienta que fuera un problema más cerebeloso o de coordinación. Y hacerlos caminar siempre. De por sí, siempre es importante, en la medida de lo posible, salvo que sea un paciente con una paraplegia, salvo que sea un paciente con una hemiplegia, que en verdad no pueda movilizarse, siempre es bueno hacer caminar al paciente para ver si es que hay alguna marcha, en este caso, si es que hablamos de coordinación atáxica, ¿no? Con una ampliación de la base que se lateraliza capaz para algún lado más que otro, o en pacientes con Parkinson, siempre hacerlos caminar, porque también va a tener una marcha muy característica ciertas enfermedades, ¿no? En el Parkinson es a pequeños pasos, el paciente se encorva, no bracea, ¿no? Está como que encorvadito y a pequeños pasitos, que es una marcha festinante. O en pacientes que tenemos sospechas de polineuropatía, van a ver que caminan como caballitos, que van levantando el pie y luego caen, o que tienen una hemiplegia, van a hacer hacia un lado la pierna o el miembro. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de hacer caminar al paciente. Y por último, siempre vemos
si es que sospechamos obviamente de un paciente que tenga, por ejemplo, cefalea, náuseas, vómitos, con fiebre asociada y que no tenga ningún foco aparente, o sea, que no esté con tos, que no esté con diarreas, que no esté con problemas al orinar y que comience con dolores intensos, que no pasa con la medicación, que se agregaron náuseas, que se agregaron vómitos, que comenzó a hacer fiebre y obviamente estamos sospechando de que ese paciente puede tener un cuadro de una meningitis. Siempre a esos pacientes que sobre todo no vienen tanto de consulta, sino más por la emergencia, que no se nos pase realizarle y buscarle una rigidez en nuca, un Kernig, un Brusinski, ¿no? Porque sí que va a ser importante. Y para la hora de buscar rigidez de nuca, siempre el paciente echado 180 grados, ¿no? Porque algunos están sentados, está la cama elevada y le quieren buscar la rigidez de nuca en ese momento. No, o sea, la rigidez de nuca es con camilla en 180 grados y teniendo en cuenta que primero desplazar hacia ambos lados la cabeza, ¿no? Primero desplazar porque a veces puede haber también una contractura paratónica, ¿no? Es decir, puede haber una contractura tan marcada que no necesariamente ser una rigidez de nuca y entonces hay que soltar primero la cabecita para ambos lados, girarla para ambos lados y posteriormente recién elevarla y ver si es que hay esta resistencia, ¿no? Entonces vemos también, tenemos que realizar un Brusinski y un Kernig, que el Brusinski es parecido como que a la hora de buscarle la rigidez de nuca y vamos a ver que hay una flexión de las rodillas y un dolor que se incrementa. Y el Kernig es a la hora que los tienen 80 grados y le elevamos la pierna y hay también un mayor dolor, ¿no? Y se incrementa la cefalea, ¿no? Podemos llevar la pierna a 90 grados y después como que tratar de enderezar la pierna totalmente, ¿no? Y por último tenemos los signos radiculares. ¿En qué pacientes? Esto también es bastante frecuente, que vengan a consulta pacientes que vienen con dolor lumbar, dolores lumbosacros, ¿no? Y que la mayoría de ellos puede ser capaz solo contractura muscular, ¿no? Pero hay que buscar signos radiculares para ver si es que no hay compromiso de las raíces nerviosas, ¿no? Algunos de ellos va a servir mucho también la entrevista, lo que nos diga en ese momento el paciente, porque si es un dolor localizado comúnmente, que no baja, ¿no? Que no se irradia en ningún lugar, la mayoría de veces suele ser solo una contractura. Pero si el paciente viene con un dolor lumbar que posteriormente ha comenzado a irradiarse a miembros inferiores, comúnmente más asimétrico, suele irse más a una pierna que a otro lado, por la parte de atrás y que comienza con adormecimientos a veces del pie o de los dedos del pie o de la pierna, ¿no? Y un dolor que no se ve con analgésicos, ¿no? Entonces hay que buscarle siquiera descartar que no haya un lasegue, que es la primera imagen de acá, ¿no? Que lo tenemos al paciente reposado y le levantamos la pierna y que a la hora de levantar la pierna le produce no un dolor en la columna, sino un dolor que empieza en columna y que se irradia hacia atrás de la pierna como un tirón, comúnmente. Entonces hay que buscarle o un lasegue invertido, que es como el que vemos acá, que es boca abajo y también es elevarle la pierna hacia arriba, sospechando de que haya un compromiso radicular, sobre todo a nivel de L5, S1 y esto ya en raíces más de L2 a L4, ¿no? Entonces, tener en cuenta que en una consulta, si bien es cierto, no vamos a hacer un examen neurológico total, porque no nos alcanza el tiempo, sí que hay que tratar de por lo menos ir descartando ciertas cosas, ¿no? Si el paciente viene por una debilidad en mi cuerpo derecho, pues estamos obligados a buscarle, digamos, el nivel de funciones mentales superiores, descartar ver cómo está el lenguaje, si es que después en pares craneales buscarle por lo menos si es que hay una simetría central, ¿no? Buscar luego en la parte motora evidenciar si es que realmente hay esa debilidad, ¿no? En el cuerpo derecho, hacerle las maniobras, buscando si es que es proximal, distal, ¿no? A predominio de qué es, o si es proporcional, ¿no? Si es toda la mitad del cuerpo que hay debilidad,
hay que buscarle ahí, ver el tono para ver si es que hay espasticidad o flacidez, hay que ver los reflejos porque eso también nos va a ayudar, y ver la sensibilidad, ¿no? Ver reflejos patológicos, sobre todo un Babinski. Entonces va a depender del paciente. Pero por ejemplo, si viene un paciente que tiene mareos, que siente sensación de vértigo, algunos, pues capaz por lo menos sí buscarle, ver si es que hay oculomotores, buscarle nistagmus, hacerlo caminar para ver si es que hay inestabilidad, hacerle un romber, que es esto de hacerlos parar para ver si se cae hacia un lado o no. Es sospechando de cada enfermedad que tengamos en mente, ¿no? Y bien, eso sería todo. La idea del SENATE de ir haciendo las consultas médicas de la especialidad es también una forma de ayudar al paciente, pero necesitamos que también el personal vaya repasando ese tipo de cosas, ¿no? Por lo menos algunas cosas puntuales de exámenes físicos como para poder ayudar más al paciente, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Estimados doctores, ¿alguno tendrá alguna duda al respecto que quiera consultar a la doctora Segarra? Ok, si no existieran más dudas, les agradecemos y estamos el próximo viernes científico también desde las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Me indican que tienen una duda, por favor. Aquí está todavía la doctora Segarra, si desearan hacer la pregunta. Doctor Campuzano, Jimmy Campuzano me indica que tiene una pregunta, por favor. Doctor Campuzano, ¿me escucha? O por el WhatsApp que le escriba. Sí. Le estoy escribiendo. Ah, lo estoy escribiendo. Ya, ya, ya. Dice que en Huancayo hay un brote de Guillain-Barré. Ah, ya. Ujú. Sí, acá también empezado ya a aparecer. Sí, en el norte también. Sí, Piura ha estado ayer salió una está alerta reportando. epidemiológica. Sí, 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 sí.
Desean saber la clínica de la detección temprana de Guillain-Barré. Me imagino que algo súper raro. Ahora, tener en cuenta que el Guillain-Barré es un problema, por ejemplo, periférico, ¿no? Es una neuropatía. Es una polineuropatía más desmielinizante, si es que hablamos de Guillain-Barré, ascendente, progresiva, y por lo tanto sí que aquí la entrevista, la anamnesis va a ser importante. Los pacientes comúnmente vienen por una debilidad, empiezan con parestesias o adormecimientos o debilidades, lo manifiestan así, distales sobre todo. No quiere decir que si es proximal descartamos un Guillain-Barré, ojo, porque sí que hay casos también atípicos, pero comúnmente vienen distales que van progresando en pocas horas o en días ascendentemente, es decir, que primero empezaron con una debilidad en la mano, y luego ya veían que no podían coger los objetos, luego capaz veían que ya no podían comer bien, luego levantar bien el brazo, y con respecto a las piernas, como es una cuadriparesia que estaba primero adormecido y que luego tenían como que cierta pesadez para caminar, y luego ya veían que no podían caminar por sí o subir escaleras, ¿no? O caminar trechos largos, y que progresa en horas o días. Es bien difícil y cada paciente va a ser distinto. Y a la hora de examinar al paciente, lo que vamos a encontrar, y en ellos es básico que evalúen fuerza, y como les decía, es importante evaluar fuerza proximal y distal, porque aquí pueden levantar bien a algunos, ¿no? A otros casos llegan a una cuadriplejía. Pero si es que están iniciando el cuadro y el paciente puede llegar levantando bien la parte proximal, pero a la hora que ustedes le piden, por ejemplo, presionar los dedos, van a sentir que no pueden presionar. A la hora que lo evalúan en camilla, por ejemplo, con respecto a los miembros inferiores, puede ser que levante bien la pierna, ¿no? Que levantes todo bien. Pero si ustedes se van más precisamente a ver la parte distal, van a ver que si le piden que haga el talón como pedaleo, ¿no? Como que si pedalease o que lo llevase el empeine hacia atrás, no van a poder hacer. O, por ejemplo, si le piden caminar, obviamente se va a evidenciar una cuadriparesia también. Con respecto a los reflejos, por ejemplo, y acá es importante que evalúen reflejos, es una cuadriparesia flácida, porque ahí tienen que evaluar el tono, van a ver que está el paciente flácido, aquí no van a encontrar ni espasticidad ni rigidez, y por eso es importante tocar al paciente. Flácida arrefléxica o hiporrefléxica, es decir, que buscan todos los reflejos y no hay. Una pregunta más, me indican, ¿existe algún examen auxiliar que nos ayude al diagnóstico de Guillain-Barré? Sí. Ya, si bien es cierto, ahora por lo de la alerta epidemiológica, al inicio ya estamos realizando las punciones lumbares, pero ojo, que la punción lumbar, que lo que vamos a encontrar va a ser una disociación albumino-citológica, es decir, las células normales en un líquido cefalorraquídeo son menos de 5. ¿No? Entonces, con células normales con proteínas elevadas, ¿no? Proteínas en 100, en 200, todo lo que puede ser. Pero esta disociación albumino-citológica se va a dar principalmente pasada la segunda semana. Es decir, que si nosotros encontramos una clínica con un examen físico sugerente de Guillain-Barré, pues así salga la punción lumbar normal, no significa que no tenga Guillain-Barré, porque esa disociación albumino-citológica es a partir de la segunda semana. Y a la tercera semana comúnmente les hacemos la electromiografía de velocidad de conducción nerviosa, que es este estudio para ver cómo están los nervios, para ver qué tipo de lesión de nervios es, ¿no? En donde les colocamos como que un poquito de corriente, les pasamos y luego hacemos con unas agujitas como una acupuntura para ver si los músculos están bien inervados o no. Y este estudio lo hacemos a la tercera semana. Pero obviamente la sospecha va a ser en la emergencia, va a ser mediante la historia clínica una debilidad progresiva, una cuadriparesia ascendente, que inicia comúnmente con parestesias en miembros distales, ¿no? Y que va progresando en horas, días, y que inclusive puede comprometer la parte respiratoria. Y ese es el riesgo, que no sabemos, no podemos predecir si es que va a ser un Guillain-Barré leve, en donde solo vaya a darle debilidad un poquito, o si lo va a llevar a una cuadriplejía y va a comprometer inclusive la parte respiratoria y llegar a ventilación mecánica. Y ante la duda, justamente por eso es que este paciente debe ser bien evaluado y hacerle un buen examen físico, porque si encontramos una cuadriparesia o en algunos casos una cuadriplejía con reflejos disminuidos o arrefléxica con una hipotonía,
pues la sospecha de que sea un Guillain-Barré es alta. Y no los demás exámenes auxiliares van a ser luego, y así salgan normales al inicio, va a mandar la clínica. Doctora, la última dice, ¿cuál es el tratamiento de inicio? El tratamiento es inmunoglobulinas o plasmaféresis. Esos son los únicos tratamientos que pueden haber. Por lo tanto, si es que es un centro que no cuenta con ninguno de estos dos, tiene que ser referido rápidamente a un centro que sepan que va a contar con alguno, ya sea con inmunoglobulinas o con plasmaféresis. Porque sí que es importante, como no sabemos cómo se va a comportar, el paciente en cualquier momento puede llegar a tener falla respiratoria. Aparte porque estos pacientes a partir de la segunda semana sobre todo comienzan a hacer disautonomías también. Es decir, se eleva la presión, cae la presión, frecuencias cardíacas, taquicardia, luego fiebre, luego no cae. Comienzan a hacer también problemas respiratorios. Entonces, como no sabemos cómo va y cada paciente es distinto, estos pacientes deben de ser referidos a hospitales de mayor complejidad que cuenten con inmunoglobulina o con recambio plasmático, ¿no? En ambos casos va a ser de unos 3 a 5 días de tratamiento, y obviamente vamos a tener que posteriormente hacer la rehabilitación, ¿no? Ok, muchas gracias por la respuesta, nos indica. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctores. Hasta pronto.